Cómo leer, estudiar y memorizar rápidamente. W.J. Mayo. 1. Nociones generales. Concepto. Eficiente medio de comunicación humana. La lectura es una actividad en la que intervienen dos aspectos fundamentales. Uno de orden físico, la percepción visual, y otro de orden intelectual, la comprensión mental de lo leído. Ambos aspectos, siempre en íntima interacción, son de capital importancia, ya que de su adecuado desarrollo depende en último término la eficacia en la lectura. Solo el lector capaz de desarrollar parejamente ambos aspectos, mediante las técnicas y el entrenamiento especialmente ideados para tal fin, podrá obtener un máximo rendimiento. Los cursos de lectura rápida y eficiente ponen a nuestro alcance esas técnicas especiales. Considerando la lectura como algo más, mucho más, que un simple ir reconociendo signos gráficos e irlos transformando a mayor o menor velocidad en sus correspondientes sonidos, son, en definitiva, un entrenamiento inteligente de los dos aspectos fundamentales que intervienen en el proceso de la lectura. Se llega así a conceptuar esta importante actividad humana como un arte susceptible de ser altamente perfeccionado mediante la educación de nuestra habilidad perceptiva, y la potenciación de nuestra capacidad de concentración y comprensión. Todos nos consideramos más o menos buenos lectores por el mero hecho de haber asistido a su debido tiempo a la escuela, cuando la realidad es otra. Leemos muy por debajo de nuestras posibilidades, y esto, como nos dice Sielke, casi siempre debido a impedimentos de orden fisiológico, a la mala e inadecuada utilización de nuestros ojos. Sencillamente creemos que leemos bien, sin tener en cuenta que podemos agilizar nuestra capacidad de comprensión y al mismo tiempo duplicar nuestra velocidad lectora con tan solo aplicarnos al aprendizaje de los métodos y las técnicas de la lectura rápida y eficiente. Leer a la mayor velocidad posible, dentro de unos límites racionales, y con el máximo aprovechamiento, es decir, con la mayor comprensión y asimilación de lo leído, es para nosotros la buena lectura, la lectura rápida y eficiente. Pero, ¿cómo llegar a desarrollar una gran velocidad de lectura sin que resulte dañada la comprensión? ¿Y cuáles serían las técnicas a emplear de ser esto posible? Estas y otras preguntas que el lector pueda hacerse, recibirán cumplida respuesta en el siguiente epígrafe. Posibilidad de leer bien y rápido. Cualquier persona normalmente dotada puede perfeccionar su capacidad lectora. Puede llegar incluso a triplicar su velocidad habitual sin menoscabo alguno de su capacidad de comprensión y asimilación. Por el contrario, son precisamente los lectores rápidos los que mejor leen. Innumerables experimentos realizados en universidades y centros de capacitación profesional así lo han demostrado. Los lectores rápidos son al mismo tiempo los que mejor captan el sentido de lo leído, ya que pueden hacerse con las relaciones internas del texto y con las particularidades de su estructura en el periodo de tiempo más breve posible. Son, por tanto, los que saben sacar un mayor partido del tiempo dedicado a sus lecturas. Lo ideal sería poder leer tan deprisa como surge el pensamiento. Este es siempre mucho más veloz que el proceso de la percepción visual. Esta situación ideal, precisamente por ser ideal, resulta prácticamente inalcanzable. Pero ello no excluye que podamos aproximarnos bastante a dicha situación. Todo dependerá del desarrollo de nuestra percepción visual. Un desfase excesivo entre la velocidad de nuestro pensamiento y la percepción de los signos gráficos por nuestros ojos, indica sin lugar a dudas que tenemos que esforzarnos para alcanzar un mayor rendimiento. Inconvenientes de la lectura lenta. La lectura despaciosa, lenta, dificulta la comprensión, merma considerablemente nuestra propia capacidad de concentración. Muchos lectores suponen que una lectura realizada a gran velocidad es tiempo perdido y leen entonces palabra por palabra, con increíble y paciente minuciosidad. Creen con ello garantizar en un 100% la perfecta comprensión de lo leído. No saben que una lectura rápida, inteligentemente rápida, racional y metódicamente dirigida, no implica necesariamente inadecuada asimilación y comprensión de lo leído. Unos lectores actúan así por exceso de minuciosidad y celo. Otros, sencillamente, porque están dominados por los llamados malos hábitos de lectura.
Normalmente el lector lento, el que lee a razón de 150 a 200 palabras por minuto, aproximadamente, o bien lee de viva voz los vocablos, o bien lo va haciendo mentalmente durante el curso de su lectura. Este es un mal hábito de lectura que, más que garantizar una adecuada comprensión, dificulta en extremo las cosas. Por una parte disminuye la velocidad lectora, con la consecuente pérdida de tiempo, y, por otra, asegura una mala comprensión del pensamiento que se expresa en el texto, ya que la lectura lenta, palabra por palabra, como bien decía Allen, rompe el pensamiento en pequeños trozos, lo cual hace imposible o en extremo difícil captarlo globalmente en su fluido devenir. Por el contrario, el lector rápido, aquel que sin previo entrenamiento lee por encima de las 350 palabras por minuto, al seguir en su fluido devenir el curso natural del pensamiento, capta con mucha mayor prontitud la relación interna del texto y obtiene así una mejor comprensión de su contenido. El lector lento, al conceder tanta importancia a las palabras en sí mismas, ya veremos más adelante cómo no hay que leer palabras, sino ideas, no capta el sentido global de las frases. Esto podemos verlo claramente con un ejemplo muy elemental y sencillo. Imaginemos por un momento un escrito en el que nos encontremos un buen número de palabras con grafías idénticas, pero semánticamente distintas. En castellano podemos pensar, por ejemplo, en gato, animal doméstico, instrumento de mecánica para elevar los coches, o en planta, reino vegetal, niveles de un edificio, planta del pie. Pues bien, cuando el lector lento, que va leyendo palabra por palabra sin ampliar más allá de este exiguo límite su campo de visión, se encuentra con palabras de doble significado, queda momentáneamente desconcertado, con la consecuente pérdida de tiempo y disminución de su concentración. Pero, por el contrario, el buen lector, que no vocaliza y es capaz de captar 3 o más palabras con un solo golpe de vista, va como si dijéramos, por delante del texto, con lo cual podrá captar el significado de las palabras disémicas o polisémicas apoyándose en el contexto. Los mismos vocablos que preceden a estas palabras ayudarán a aclarar el sentido de las mismas. Así, el lector rápido no puede confundirse jamás en estos casos. Podrá leer con gran rapidez sin que peligre la perfecta interpretación de las palabras. Las imágenes de las palabras. Todo lo ya dicho debe llevarnos al convencimiento de que no debemos leer palabras. Leer palabras es una práctica inútil y un serio estorbo para la verdadera lectura. Todos nosotros habremos tenido la ocasión de captar palabras incompletas, en su pleno sentido, incluso avanzando a una cierta velocidad por la calle, en los letreros de cafeterías y establecimientos comerciales. Esta experiencia corrobora nuestra afirmación de que no hay que leer jamás palabras, y mucho menos ir avanzando en nuestra lectura palabra por palabra, morosamente. En realidad nuestra visión está capacitada para captar conjuntos de palabras, 2, 3 y hasta más con un adecuado entrenamiento, y de estas, únicamente su imagen, de forma global. Así, ver gráfico. Pero más sencillo resulta aún comprender el sentido de las palabras incompletas cuando éstas se hallan insertas en la frase. Ver gráfico. Wolfgang Sielke nos explica esto en los siguientes términos. La persona formada guarda una provisión enorme de perfiles de palabras, imágenes de palabras, en el almacén de su memoria. Esta provisión le permite leer con soltura sin necesidad de prestar atención a cada una de las letras. De ahí que el lector rápido posea a su vez una mayor capacidad de comprensión. Únicamente prestará atención particular a aquellas palabras muy poco usuales o de alto contenido técnico, pudiendo entregarse más a fondo a la captación de las ideas, en definitiva lo fundamental. Otra experiencia que podemos realizar, para comprobar cuán inútil es leer palabras, es la de colocar sobre los grandes titulares de los periódicos, por ejemplo, una tarjeta, de forma que cubra la mitad inferior de las frases. Veremos cómo aún así podremos leer a la perfección, sin ninguna dificultad. Acto seguido debemos cubrir la mitad superior de las frases. Ahora no será imposible captar su sentido. Ver gráfico. Si colocamos una tarjeta que cubra la parte inferior de los titulares de un periódico, veremos que aún podremos seguir leyéndolos. Esta sencilla experiencia nos indica que lo que caracteriza la imagen de una palabra son los rasgos superiores de las letras, y a ellos se debe la forma característica de las palabras.
Son esas formas superiores, pues, las que nos permiten reconocer rápidamente los vocablos. Por tanto, para leer más deprisa lo que debemos hacer es dirigir nuestros ojos hacia la parte superior de las palabras. Vemos, pues, cómo la velocidad no está reñida con la comprensión en la lectura. Como decíamos al principio, cualquier persona puede llegar a convertirse en lector rápido, capaz de superar sin esfuerzo las 500 palabras por minuto. Todo consiste en someterse al debido adiestramiento, del cual nadie debe sentirse excluido. Todos podemos llegar a dominar las modernas técnicas de lectura. Ello solo exige del lector una serie de requisitos que pasamos a comentar inmediatamente. Requisitos para el aprendizaje. 1. Es indispensable el buen funcionamiento de los ojos y, por otra parte, debemos poseer una decidida voluntad de superación de la propia destreza de lectura. Si somos ya lectores rápidos, 350 palabras por minuto, nuestro objetivo será llegar a superar nuestras propias cotas de palabras por minuto. Si somos lectores lentos, 150 palabras por minuto, nuestro objetivo será hacernos lectores rápidos, por lo menos en la primera fase de nuestro aprendizaje. Debemos tener en cuenta que podemos llegar a alcanzar, empleándonos a fondo en el entrenamiento, una velocidad de lectura de hasta 900 palabras por minuto, y que lectores excepcionalmente rápidos y hábiles pueden llegar a las 1000 palabras por minuto. 2. Es recomendable determinar nuestro punto de partida, es decir, calcular a qué velocidad somos capaces de leer habitualmente con un máximo de comprensión. 3. Debemos descubrir qué cosas nos impiden una lectura rápida y eficiente. Nuestros malos hábitos de lectura, vocalización, subvocalización, fijaciones excesivas, retrocesos, etc., deben ser descubiertos y erradicados. Una vez superados nuestros malos hábitos de lectura, debemos someternos al entrenamiento de la percepción visual, condición previa para una lectura racional y de máximo rendimiento. Para ello debemos llevar a la práctica los ejercicios que acompañan a cada lección, ya que el aprendizaje de las modernas técnicas de lectura nunca puede ser exclusivamente teórico. Indiscutiblemente esto toma tiempo, pero jamás será tiempo perdido. Muy pronto se comprobará con asombro hasta qué punto merecía la pena el esfuerzo y el tiempo empleados en desarrollar nuestra capacidad lectora. Pertrechados con unas buenas técnicas de lectura todos podemos, al menos teóricamente, convertirnos en lectores perfectos, si bien es verdad que siempre tendrán una mayor ventaja las personas de amplia formación cultural, pues el dominio de la lengua, tanto en sus aspectos semánticos como meramente gráficos, como pudimos comprobar anteriormente en las imágenes de las palabras, contribuye a una más rápida y mejor comprensión. El método rápido de lectura puede servir de ayuda a cualquier persona para mejorar su habilidad de lectura, pero en último término diremos, citando así el que, solo consta de una serie de habilidades transformadas en hábito. El empleo de cada una de ellas en el lugar y momento adecuados ha de decidirlo el lector mismo. Lo que verdaderamente importa para alcanzar un óptimo rendimiento es el dominio perfecto de buenas técnicas de lectura, ya que así hasta nuestro vocabulario se verá enriquecido, pues no solo leeremos más y en menos tiempo, sino también con una mayor comprensión y asimilación. Determinación del punto de partida. Como explicábamos en páginas anteriores, conviene determinar a qué velocidad somos capaces de leer habitualmente, con un máximo de comprensión, antes de iniciar el aprendizaje de las técnicas de lectura rápida. Apreciaremos así: A. Nuestro estado actual, y B. Los progresos que vayamos realizando a lo largo del curso. Por eso vamos a realizar ahora un ejercicio de lectura, usted lo encontrará al final del capítulo, pero antes debemos hacer algunas aclaraciones. Para comprobar su velocidad de lectura hágase con un reloj, preferiblemente con segundero. Si puede conseguir un cronómetro, mucho mejor. Tome nota del tiempo que necesita para leer el texto. Este debe leerlo usted a la velocidad con que lo hace habitualmente y solo una vez, sin volver sobre los renglones si cree que se le ha escapado algo de su sentido. Al final de la lectura encontrará una serie de preguntas que usted debe responder. Con esto pretendemos determinar su capacidad de comprensión. Intente ser consecuente consigo mismo y no vuelva al texto ni mire las respuestas que van incorporadas al texto de comprensión. Las preguntas deben ser respondidas tras una única lectura.
Así comprobamos su capacidad de comprensión en relación a su velocidad habitual de lectura. Si contesta bien a 3 o más preguntas, podemos considerarle con una capacidad de comprensión aceptable, pero si solo responde bien a 1 o 2, esto indicará que su velocidad de lectura ha excedido a sus posibilidades reales. Recuerde que de nada nos sirve leer rápidamente, sería simplemente absurdo, si no comprendemos lo leído y no somos capaces de retenerlo. Lo importante ahora es determinar su velocidad de lectura para, a partir de ese dato concreto, ver en qué medida debemos superarnos. Si su velocidad de lectura le parece baja, no debe dejarse ganar por el desaliento. Después de todo, usted ha iniciado el estudio de las modernas técnicas de lectura para superarse, y lo único que por el momento importa es precisamente su voluntad de superación. Si pone verdadero empeño y realiza todos los ejercicios que a través de los distintos capítulos de este libro le iremos ofreciendo para incrementar su velocidad de lectura, pronto verá cómo esta aumenta. Podrá usted al final duplicar o triplicar su actual velocidad. Si se toma en serio el curso y le dedica al menos unos 5 minutos diarios, nunca menos de 5 minutos, al entrenamiento de la lectura rápida, puede llegar perfectamente a superar sin esfuerzo las 500 palabras por minuto. El que continúen sus progresos por encima de esta cifra y se eleve usted a cotas aún más altas, dependerá únicamente de su tenacidad y perseverancia en el estudio. En este primer ejercicio es recomendable leer al ritmo habitual. Pero más adelante, en ejercicios posteriores, podrá usted forzar un poco su propio ritmo de lectura. Cuidando la comprensión deberá usted leer a la mayor velocidad posible, sin volver atrás, sin hacer detenciones prolongadas, etc. Debe llegar así a adiestrar sus ojos para cada vez ir leyendo un poco más y más rápido. En el texto que al final del capítulo le ofrecemos, deliberadamente sencillo, han sido contadas las palabras. Dividiendo el número de palabras leídas por los minutos empleados en leerlas obtendrá usted el número de palabras por minuto. Sería conveniente que consignara por escrito la hora en que dé inicio a su lectura y la hora en que la finalice. Estos resultados deben servirle para poder ir comprobando luego sus progresos. Una cosa nos parece indispensable. Los ejercicios que en este curso de lectura rápida se ofrecen, van a modo de muestra, para que el lector comprenda a fondo el procedimiento. Pero más tarde deberá él mismo, siguiendo estos como modelo, elaborar su propio material. Es algo muy simple. Ejercicios. 1. Velocidad de lectura. Lea el siguiente texto una sola vez y verifique con un cronómetro el tiempo empleado. En el extremo sur de Grecia se encuentra una pequeña península, bañada por las azules aguas del Mediterráneo, montañosa, de rocas peladas y estériles, con 3 pequeñas llanuras interiores que constituyen el único espacio capaz de albergar una exigua población. De clima cálido y seco, el suelo produce trigo, cebada, olivos, higos y vid, en cantidades escasas, pero de calidad excelente. Abundan las canteras de mármol y las minas de plata, y sus costas son fecundas en pesca. Esta pequeña península se llama Ática y en su centro se edificó hace ya 3000 años una antigua ciudad que señalará toda una época de la historia mundial. Atenas, la cuna de la democracia. Parece ser que la población originaria del Ática era de origen pelásgico, un pueblo primitivo del Mediterráneo, que practicaba la forma de vida de la ciudad-estado, propia de la época mesolítica del Medio Oriente. Conocían el alfabeto y la moneda y eran activos comerciantes y navegantes. Se jactaban de haber vivido siempre en el mismo país y según afirmaban sus antepasados nacieron en aquel mismo suelo, como las cigarras. La leyenda atribuía la fundación de Atenas a la diosa Palas Atenea, también llamada Minerva por los romanos, considerada siempre como la protectora de Atenas. A ella fue dedicado el gran templo que desde lo alto de un monte, la Acrópolis, preside la ciudad. A pesar de cierto espíritu localista, en Ática encontraron refugio los proscritos de todos los regímenes de Grecia. A estos extranjeros, que supieron mezclarse íntimamente con la población indígena, debe Atenas su espíritu abierto, alegre, activo, amante de las artes y de las ciencias, que hizo de esta ciudad el ejemplo de un sistema donde el hombre pudiera crecer y desarrollarse con plena libertad. Manuel Sánchez Carro. Atenas, cuna de la democracia. Historia y vida. Número de palabras del texto: 306.
Tiempo de lectura. Palabras por minuto. 2. Test de comprensión. Marque sus respuestas. 1. En la narración se describe un paisaje. A. De cumbres nevadas. B. Montañoso y árido. C. De páramos desérticos. 2. La producción agrícola de la península del Ática era. A. Abundante y de gran calidad. B. Escasa y de excelente calidad. C. Exigua y de poca calidad. 3. La ciudad de Atenas se edificó en el centro del Ática hace. A. 6.000 años. B. 1.000 años. C. 3.000 años. 4. La organización en ciudad-estado era propia del. A. Neolítico en Centro Europa. B. Mesolítico en el Medio Oriente. C. Paleolítico en Asia. 5. El carácter alegre y abierto de la ciudad de Atenas se debía a. A. Una intensa actividad comercial. B. Al espíritu de la población indígena. C. La llegada de numerosos refugiados políticos. Respuestas. Primer ejercicio libre. Pregunta 1. Respuesta correcta B. Pregunta 2. Respuesta correcta B. Pregunta 3. Respuesta correcta C. Pregunta 4. Respuesta correcta B. Pregunta 5. Respuesta correcta C.